Del Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hola amigos y amigas. El pasaje de hoy no se trata de un relato simplemente de un prodigio, sino que se trata de una verdadera página de catequesis, escrita, narrada por el evangelista a través de imágenes bíblicas. El escritor del Evangelio de Mateo está describiendo con un lenguaje bíblico la situación que viven sus comunidades, las comunidades de su tiempo. Estamos hablando del año 85, han pasado ya 55 años de la Pascua de Cristo. Estas comunidades están un poco atormentadas por pruebas, están angustiadas por las dudas, hay desorientaciones y sobre todo ya no cuentan con la presencia visible de Jesús, del Maestro, que en su momento, estando visiblemente, les había infundido una cierta seguridad y coraje. El escritor del Evangelio entonces quiere animar a la comunidad, recordándoles que Jesús estará siempre con sus discípulos. Él lo había prometido: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Vamos entonces a ver un poquito estas imágenes que utiliza el Evangelio de hoy. Primero, la oscuridad de la noche. Recordemos, por ejemplo, la oración del salmista, quien en la noche de su dolor grita al Señor sin encontrar reposo. Lo dice el Salmo 23, la noche en el dolor. Son entonces estas tinieblas con las que los discípulos deben enfrentarse. Al atardecer, dice el Evangelio, Jesús obliga a sus discípulos a que pasen a la otra orilla. Es el término obliga, es el término original. A la otra orilla, al lugar donde están los paganos. Jesús tiene que obligarlos, tiene que meter un poquito de presión. Parece que no están muy convencidos los discípulos a ir a la otra orilla. Sin embargo, Jesús los obliga, les invita a que realmente hagan el esfuerzo porque tienen que ir a la tierra de los paganos. Sabemos que los discípulos, como buenos judíos, estaban formados en una concepción en la cual Dios viene a salvar al pueblo de Israel. Por lo tanto, que Jesús los mande a la otra orilla, donde están los paganos, no era muy fácil que los discípulos comprendieran. Por eso se tiene esta impresión de que los discípulos se resisten, quieren quedarse con Jesús, pero Jesús, después de haberlos alimentado con el pan, quiere que vayan a llevar este pan también a los paganos. Ellos tienen que realizar este viaje que les es difícil. La comunidad cristiana tiene que realizar este difícil viaje. La comunidad cristiana está representada por la barca. El alimento que Jesús les ha dado es su palabra y su misma persona presente en el pan eucarístico.
Si Jesús estuviera visiblemente en la barca, las tinieblas se disolverían ciertamente. En cambio, la oscuridad es cada vez más espesa porque la presencia de Jesús es diversa. Esta oscuridad, estas sombras, son la imagen de la desorientación, de la duda que está incluso en el creyente más convencido. Hay una referencia al atardecer. Jesús hace referencia, el Evangelio hace referencia a que al atardecer, cuando Jesús va a orar, significa la conclusión de la jornada de Jesús, el fin de su vida. Despide a la gente. Es la despedida previa al momento de su pasión, muerte y resurrección. Es el momento en el cual Jesús sube al monte alto a orar. Este monte alto significa se aleja de la muchedumbre y entra definitivamente en el mundo de Dios. Por lo tanto, aquí hay una referencia pascual. Hay viento en contra. Los israelitas han experimentado este fuerte viento del desierto que embiste y derrumba las casas. Recordemos, en el libro de Job se habla del viento en el capítulo 1 del libro de Job, cuando le van a anunciar que sus hijos murieron porque se han derrumbado las casas. ¿Por qué? Porque un fuerte viento del desierto derrumbó esas casas. Luego los israelitas conocen el viento de oriente que destroza las naves de Tarsis, dice el Salmo. Y el autor de la carta a los Efesios emplea esta imagen para describir los pensamientos insensatos de los hombres. Podríamos decir que esta mentalidad opuesta a la de Cristo. El autor de la carta a los Efesios le dice a sus comunidades que no tenemos que ser como los niños a los cuales los mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina. Aparece luego el agua, las aguas. Recordemos que el pueblo de Jesús no era un pueblo acostumbrado al mar. En el Antiguo Testamento, la imagen de las fuerzas que llevan a la muerte están significadas por el agua. El salmista, afectado por una enfermedad que realmente lo está conduciendo a la muerte, a la tumba, grita al Señor: extiende tu mano desde lo alto para salvarme de las aguas profundas, dice el Salmo 144. Las aguas siempre entonces han atormentado, han aterrorizado, atemorizado a los israelitas. Solo el Señor es el único capaz de calmar la violencia de las aguas. El Señor es el que puede caminar sobre las olas del mar, lo dice el libro de Job en el capítulo 9. Entonces, si se tiene en cuenta este simbolismo, se comprende muy bien el pavor que tienen los discípulos. ¿Qué es lo que ellos temen? Temen ser arrastrados por las fuerzas del mal y de la muerte. Se mueven en la oscuridad y no ven al Maestro junto a ellos. La barca estaba siendo agitada por las olas. El texto original emplea aquí un término griego, basanizo, que significa propiamente someter a la prueba. El básanos era una piedra muy dura usada en Lidia que significaba para verificar si el metal, golpeando con fuerza contra ella, era un metal precioso o era un metal vil. Entonces la comunidad puesta a prueba. Luego el texto dice que ven a Jesús como si fuera un fantasma. ¿Qué es este fantasma? Es la pálida imagen empleada por los evangelios para descubrir al resucitado, para hacer presente al resucitado en esa nueva condición de vida. Cuando en el día de la Pascua, recordemos, se hace presente Jesús a sus discípulos, estos se quedan como asustados pensando que veían un fantasma. No es fácil darnos cuenta de su presencia. Solo los ojos de la fe pueden reconocer esa presencia de Jesús. Jesús sube a la montaña para orar a solas, dice el texto. En Mateo encontramos, varias referencias a Jesús en oración, pero esta referencia de Jesús que va a orar a solas a la montaña
esta referencia de hoy y la de el Monte de los Olivos, donde Jesús está orando, nos hace pensar en un tiempo prolongado y en una soledad que vive este Jesús en oración. Como si el evangelista quisiera decirnos que la agonía, cuando decimos agonía significa lucha, que la agonía de Jesús es la imagen de la agonía, de la lucha que vive la comunidad cristiana. Pero la presencia del resucitado es garantía de la serena felicidad que espera vivir esta comunidad cristiana. Luego, la segunda parte del pasaje contiene un diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro, que es el primero de los discípulos, contempla al Maestro, contempla al resucitado, quien ha atravesado ya las puertas, las aguas de la muerte, y caminando ahora sobre el mar, está finalmente en el mundo de Dios. Pedro sabe que ha sido llamado también a seguirlo a Jesús en el don de la vida, en la entrega de la vida, pero la idea de la muerte a Pedro lo espanta, teme no ser capaz, y su fe entonces se viene abajo. Aquí está el hundimiento de Pedro. Cuando comienza a dudar de la decisión tomada, comienza a hundirse Pedro. Teme ser tragado por el mar, teme perder la vida. Esta es la descripción de nuestra condición. Jesús nos va a decir, ven hacia mí. El resucitado nos dice, ven hacia mí. A cada uno de nosotros, a cada discípulo, Jesús dice esto. Como Jesús, también nosotros tememos morir. Tememos morir. Como Pedro también tememos morir. Morir que va a significar entrar en el dinamismo del amor. Porque el amor conlleva cierta muerte. Morimos a nuestros egoísmos, morimos a nuestros caprichos. El morir a la cultura de la apariencia, a la idolatría del poder, del tener, del placer. Tenemos entonces miedo de soltar el pensamiento de la mayoría. Tememos correr el riesgo de perder. Estamos en un tiempo difícil, en estos tiempos de coronavirus, nos estamos reconciliando con la incertidumbre y el silencio. Nos reconciliamos con el hecho de ignorar tanto sobre nuestro presente como nuestro futuro. Estamos aceptando serenamente la necesidad de morir a la soberbia, de entenderlo todo, de dominarlo todo. Jesús nos dice, no teman perder la vida. Si dudas, la muerte, es decir, la entrega y el silencio, te va a producir miedo. Si por el contrario te fías de mi palabra, las aguas de la muerte no te harán daño, no tendrás miedo, podrás atravesar las aguas de la muerte y tendrás finalmente una vida plena, una vida feliz. La vida humana no es todo derechito siempre. La vida humana está hecha de altibajos. La vida es zigzag. También sucede esto con la vida de los creyentes. En nosotros nos sucede, vivimos de esta manera. La palabra de hoy, la palabra del Evangelio de hoy, viene a ayudarnos a superar nuestros desánimos. Posiblemente, como sucede hoy ya en Europa, no sabremos si hemos perdido o si hemos ganado en esta lucha con este enemigo señor coronavirus. Pero debemos saber que en los momentos de crisis es cuando más madura nuestra fe. Quiero concluir compartiendo con ustedes un relato de Benjamín González Vuelta, un sacerdote jesuita, un relato muy bonito que se titula Dios en la pandemia. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Pedir y buscar unidos, como el inspirar y el expirar. Pedir nos abre el corazón al don de Dios en su surgir, en su crecer y en su sazón. Buscar nos activa enteros para salir y encontrar el don que ya crece entre nosotros al ritmo y forma de lo humano. Dios sabe lo que necesitamos
y ya ha empezado a dárnoslo antes que se lo pidamos, y es mayor que nuestros sueños. En los trabajadores enmascarados, los laboratorios en silencio, las rutinas de servidores anónimos, la soledad intubada y muda, el vacío respetuoso de las calles, los templos llenos de ausencias, las cuatro paredes familiares, los muertos al sanar a los heridos, los entierros sin funeral ni llanto, el cálido aplauso de las 8 y las insomnes redes digitales. Ya está creciendo un don impredecible, desbordando nuestras oraciones y las previsiones de los sabios. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? No le pidamos a Dios impacientes que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio servicial y expectante. Hasta la